Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar sobre las tablas de contingencia en nuestra materia estadística inferencial. Me presento, mi nombre es Angélica María Sanabria Castillo, estudiante de tercer semestre de la carrera de Administración de Empresas en la CUN. Vamos a hablar sobre qué son las tablas de contingencia. Una tabla de contingencia o tabla de frecuencias bidireccional es una tabla que consiste en conteos de frecuencias de datos categóricos correspondientes a dos variables diferentes. Una variable se usa para categorizar las filas y una segunda variable se usa para categorizar las columnas. ¿Para qué se usan las tablas de contingencia? Se usan para representar métodos de análisis de pruebas de hipótesis con variables de datos categóricos. Para realizar estas pruebas de independencia entre la variable de la fila y la variable de la columna, se debe incluir los conteos de frecuencia dispuestos en una tabla con al menos dos filas y dos columnas. ¿Cómo se construye una tabla de contingencia? La tabla de contingencia se debe construir mínimo con dos filas y dos columnas, que representan las categorías de cada variable. Además, en la última columna se expresan los totales de cada fila y en la última fila los totales de cada columna. Las celdas deben contener el número de observaciones para cada combinación de categorías. Permiten también calcular frecuencias relativas, es decir, proporciones o porcentajes. Ahora tenemos el siguiente ejemplo. A. Pruebe la hipótesis de que el dado no está cargado utilizando el cálculo de x al cuadrado y su comparación con el estadístico de prueba calculado, usando el valor crítico correspondiente en el nivel de significancia del 0.05. B. Para probar la hipótesis, calcule el valor de P y compárelo con el 0.05. Entonces, en la siguiente tabla de contingencia tenemos lo siguiente: 6 filas que contienen las 6 caras del dado. Y tenemos dos columnas que son la columna 1, donde nos muestra la frecuencia observada, y la columna 2, donde nos muestra la frecuencia esperada. Entonces, la solución del siguiente ejemplo es el siguiente. Entonces, tenemos x al cuadrado, donde esto es igual a O1 menos E1 al cuadrado dividido E1. ¿Qué quiere decir? O1 nos está indicando que el O es la frecuencia observada y E es la frecuencia esperada. Entonces, en este caso lo vamos a hacer por las 6 filas, que son las 6 caras de nuestro dado. Entonces empezamos con nuestra primera cara del dado. ¿Cómo quedaría? Entonces, x al cuadrado es igual a O1 menos E1 al cuadrado dividido E1. ¿Qué quiere decir? O1, entonces es la frecuencia observada del lado 1, que es 25, menos la frecuencia esperada, que es 20, al cuadrado dividido la frecuencia esperada, que es 20, más, vamos a nuestro segundo lado, que es nuestra segunda fila. Entonces sería O2, o sea, la frecuencia observada, fila 2, que es 17, menos la frecuencia esperada de la fila 2, que es 20, la elevamos al cuadrado y lo dividimos por la frecuencia esperada, que es 20. Ahora vamos a sumar la tercera fila, que es O3, frecuencia observada, que es el número 15, menos la frecuencia esperada de la fila 3, que es 20, dividido frecuencia esperada de la E3, que es 20, más, vamos a la fila 4, frecuencia observada, que es O4,
4, en este caso es 23, menos la frecuencia esperada, que es E4, que en este caso es 20, lo elevamos al cuadrado y lo dividimos en la frecuencia esperada, que es E4, en este caso es 20. Más, vamos a nuestra fila número 5, entonces tenemos O5, que es la frecuencia observada, que es 24, menos E5, que es nuestra frecuencia esperada, 20, elevados al cuadrado y lo dividimos por la frecuencia esperada, que es E5, en este caso 20. Más, tomamos los datos de la fila número 6, que es O6, frecuencia observada, que es 16, menos la frecuencia esperada, que es E6. Lo elevamos al cuadrado y lo dividimos en la frecuencia esperada, que es E6, en este caso 20. Realizamos las operaciones, esto nos da igual, vuelvo y lo repito, nos quedaría entonces la primera fila, nos quedó 25 menos 20 al cuadrado dividido 20 más la segunda fila, que los datos son 17 menos 20 al cuadrado dividido 20 más nuestra tercera fila, que fue 15 menos 20 al cuadrado dividido 20 más 23 menos 20, que es nuestra cuarta fila, al cuadrado dividido 20, más nuestra quinta fila, que es 24 menos 20 al cuadrado dividido 20, más nuestra sexta y última fila, que es 16 menos 20 dividido al cuadrado dividido 20, y esto nos da un igual, realizando todas estas sumas, todas estas operaciones, nos da igual al 5.00. Podemos concluir entonces A. El valor calculado del estadístico de prueba es 5.00, que fue el resultado que nos acaba de dar del ejercicio. Como el valor calculado para el estadístico de prueba no está en la región crítica del 0.05, no se rechaza la hipótesis de que el dado es legal. Y B, como el valor de P no es menor que 0.05, no se rechaza la hipótesis de que el dado es legal. Concluimos así nuestro ejercicio, nuestro ejemplo. Mostramos acá nuestras referencias bibliográficas, nuestras citas, donde encontramos la información en este trabajo. Y para finalizar, le doy gracias a nuestra profesora de Estadística Inferencial, que es Lorena Delgado Jiménez, de nuestro grupo 51155. Me despido, muchas gracias y que tengan una feliz tarde. Hasta luego.